Buenos días, esta es la clase número 5 de la materia lectiva Teorías y Concepciones en la Arquitectura Mexicana Contemporánea de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta materia se dicta dentro del taller de arquitectura Enrico Tedeschi y la clase de hoy está destinada a ver la obra y el pensamiento de dos importantes arquitectos de México, de última parte del siglo pasado y de estas dos primeras décadas del siglo XXI, como son Felipe Leal y Enrique Norte. Vamos a comenzar con la obra del arquitecto Felipe Leal. Felipe Leal es un arquitecto recibido en la Universidad Nacional Autónoma de México, nacido en 1956, fue director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México durante dos periodos. Estuvo aproximadamente entre el año 2000 y el 2004 y tuve oportunidad de conocerlo, de hacerle una entrevista, conversar sobre algunos temas que nos interesaban sobre la arquitectura de México. Yo le dejé un cassette, en ese momento un video sobre la arquitectura de Eduardo Sacristi aquí en Tucumán. Le solicité una audiencia y amablemente tuvimos un tiempo conversando sobre toda la cuestión de América Latina. Por lo tanto, es un arquitecto muy interesante. Vamos a ver en esta clase algunas de sus obras, pero tiene, si ustedes buscan también en internet o en YouTube, van a encontrar ahí, les dejo un link en YouTube, es un trabajo que él hizo sobre la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera en Coyoacán, porque Felipe Leal condujo un programa de radio muy conocido en México dentro de Radio Universidad, Radio UNAM, en donde tomaba distintos tópicos sobre la problemática urbana, sobre los problemas urbanos de la Ciudad de México, y en ese programa convergían escritores, intelectuales, artistas plásticos, artistas urbanos, arquitectos, historiadores. Por lo tanto, ustedes lo pueden escuchar esos programas tal vez en el reservorio digital de Radio UNAM, que se lo puede encontrar también en internet. Arquitectura, el espacio y el tiempo se llamaba el programa. Dejó de tener salida hace ya un tiempo, y la actividad de Felipe Leal en ese sentido con los medios de televisión y comunicación ha sido muy importante como un gran divulgador cultural de la buena arquitectura. Esta obra, que la vamos a ver muy rápidamente, que también están en su página web, que la pueden buscar, hay más información allí, es una serie de casas que construye en Acapulco, en Guerrero. Ustedes saben que Acapulco es una de las localidades más apetecibles para el turismo, tiene un paisaje maravilloso, toda la bahía de Acapulco. Y hizo una serie de casas que están acá sobre una barranca directamente de una pendiente muy pronunciada. El mar está acá, esta es una de las calles. Por lo tanto, la resolución funcional estuvo muy comprometida en relación a la gran pendiente que tiene el terreno. Pero así todo, la resolución y la respuesta espacial para lograr ambientes muy abiertos y muy bien ventilados. Acapulco es una ciudad donde hace mucho calor en el verano, es muy húmedo, por lo tanto es fundamental recibir las brisas del mar. Y para eso tiene Acapulco una gran tradición de espacios abiertos prácticamente. Y así es lo que logra este proyecto de esta serie de casas que se van entrelazando unas con otras y van generando estos grandes balcones con las piscinas aterrazadas, con una serie también de apergolados, los espacios completamente abiertos, se los cierran muy pocas veces, incluso este que es el dormitorio, ustedes ven acá la máxima integración que hay con el exterior.
solamente una mampara de vidrio es el único cerramiento, para obviamente lograr esta gran calidad de vistas maravillosas hacia el océano. Este estudio, en realidad, o casa estudio, es un proyecto que realiza Felipe Leal en un terreno que se llama Los Aplantes, y Los Aplantes tiene que ver con una serie de acequias que corren por el terreno. Entonces las viviendas, por el temor a inundaciones en un determinado momento, han sido sobreelevadas del sitio, y esa misma condición ha llevado a condicionar la ubicación de las distintas áreas del estudio y la vivienda. Esta es una planta en donde se puede ver el trayecto que tienen estos aplantes, que pasan incluso en algunos casos por debajo de la vivienda o del estudio. Y la vivienda es una vivienda simple, en donde hay este diálogo de volúmenes que están separados entre sí, de tal manera de no crear un único volumen en ese terreno. Este es otro proyecto muy interesante, mucho más reciente de Felipe Leal. Pueden ver sus otros proyectos institucionales incluso en su página web. Este es un proyecto de una casa estudio destinada a la primera planta a cocheras, y en el primer piso un estudio para trabajo de pintura. Por lo general Felipe Leal tiene muchos clientes que son artistas, son escritores, intelectuales en general. Por lo tanto, las obras tienen esa particularidad de que no sean únicamente viviendas, sino que sean también un lugar de trabajo y residencia. Y en el último piso aparece, en este último piso aparece este pequeño departamento donde está el dormitorio, el estar, el baño y la cocina, con una escalera al exterior, ya que es un departamento que tiene muy poca superficie, muy pequeño, y esta escalera prácticamente es una escalera al semi-exterior, podríamos decir, no está totalmente cerrada, con lo cual eso permite que haya una mejor distribución y una mejor relación con el exterior. El otro arquitecto que vamos a ver en la clase de hoy es Enrique Norten. Enrique Norten es un arquitecto al que ustedes también pueden acceder a una entrevista que yo le hice. Lo voy a subir a ese archivo. Está ya editado. Es un archivo en PDF en donde le hice entrevistas a 4 arquitectos mexicanos. Algunos de ellos fueron profesores en la maestría. Y en el caso de Enrique Norten, no lo conocía. Solicité una cita explicándole cuál era mi objetivo, y muy gentilmente accedió a que le realice esa entrevista. Esta entrevista ya fue hace unos años, ya han pasado algunos años, y desde ese momento la producción de Enrique Norten ha tenido un despegue impresionante. Prácticamente él se traslada a vivir a Estados Unidos y realiza más de 80 edificios entre México y Estados Unidos en estos últimos años. Hoy es una oficina muy grande, 70, 80 empleados. Por lo tanto, es muy interesante analizar su trayectoria profesional, su trayectoria de estudiante, y él me contaba que se recibió en la Universidad Iberoamericana. Y en ese momento la arquitectura de México, en el año posterior al 68, él se recibe en el año 1978, la arquitectura mexicana era como que tenía estos dos grandes referentes. Por un lado, la obra de Luis Barragán, la obra de Ricardo Legorreta, su continuador, y por el otro lado, la obra de Teodoro González de León y Abraham Zabludowski, que nosotros lo hemos visto ya algunos ejemplos de sus obras. Marcaban como dos grandes tendencias en la arquitectura de México. Por un lado, la referencia de Teodoro a esa arquitectura de fuerte valor tectónico, de fuerte relación
con esa escala monumental de lo prehispánico, y luego la obra de Luis Barragán y de Ricardo Legorreta, que profundizaban esa relación con la abstracción emocional, ¿no? El manejo de esos planos abstractos, gran influencia de Matías Geritz, sumado a la influencia de ese gran pintor que fue Chucho Reyes, que le dieron esa característica a la obra de Barragán, con el uso de los colores y con la relación obviamente también con toda la arquitectura colonial de los pueblos de México, ¿no? Entonces, dentro de esos dos panoramas, Enrique Norte no se identificaba y pensaba que necesitaba una formación diferente, una formación en donde valga la pena reforzar ciertas cuestiones teóricas. Por lo tanto, es que él se traslada a Estados Unidos para estudiar, hacer una maestría en la Cornell University, y tiene dos grandes influencias: por un lado Matthias Unger, que fue un arquitecto alemán, y por el otro lado Colin Rowe, que fue otro arquitecto de mucha influencia desde el punto de vista histórico arquitectónico. Entonces, la posición de Enrique Norten es participar dentro de este discurso global de la condición universal de la arquitectura, de no apegarse a ningún tipo de regionalismo, pero sí enfocarse en los datos ciertos del lugar y de las características que tiene, porque eso es insoslayable. Pero no está la búsqueda por sí misma de un determinado lenguaje identificado con un regionalismo, obviamente, ni tampoco con ese lenguaje universal de a ultranza, como pueden ser el lenguaje de las últimas décadas del siglo XX, de tanta tecnología. Él se manifiesta en este sentido: reconocer las diferencias entre comunidades e individuos, encontrar el punto donde estas tensiones se intersectan y proponer una arquitectura universal pero específica. Bueno, este ejemplo es una de las viviendas donde él ya demuestra ese vocabulario muy abstracto, muy coherente con la arquitectura del funcionalismo del movimiento moderno, pero le van a incorporar ciertos elementos muy particulares, como el tratamiento de las esquinas, el tratamiento de las escalinatas, el tratamiento de los planos vidriados. Una arquitectura, yo diría, que incorpora también parte de ese lenguaje tradicional en la textura, en la forma de realizar los muros, en la forma de realizar los encuentros. Hay obviamente un manejo formal muy interesante, y que también cae obviamente también en la tecnología muy bien desarrollada, la tecnología del hierro, del vidrio, pero también mezclado con esa forma tradicional de hacer la arquitectura en lugares como este, por ejemplo, que esta es una vivienda en Valle de Bravo, si mal no recuerdo. Este es un conjunto de viviendas de la primera época de Enrique Norten. Este es de los años 80 y pico, que la recuperé de una revista y me interesaba mostrar cómo Enrique Norten en esos años se ocupaba también de la vivienda multifamiliar, una vivienda, yo sería de tipo social, que se realiza en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde se crea una especie de vecindad diferente. Recuerden ustedes que en algún momento creo que conversamos cómo eran las viviendas en el centro histórico de la Ciudad de México, lo que se conocen como las grandes vecindades, que prácticamente era una tipología en donde había una serie de departamentos que los vinculaba a un patio, y ese patio podía tener diferentes configuraciones. Puede ser un patio simétrico, típico de la herencia romana, o podría ser un patio alargado sobre uno de los bordes. En este caso, esta tipología reconoce esa influencia. Es un patio alargado donde se aprovecha este sector para que aparezcan las viviendas mínimas. Se dejan unas separaciones a la medianera para ventilación e iluminación, doble ventilación de estos locales, baños, cocina, una circulación horizontal,
y otro sector hacia el frente, dejando toda esta zona libre de uso común. Esta es también la ubicación de la escalera. Nótense que la escalera está ubicada sobre la cara de este patio para posibilitar tener estos puentes que le ayudan a dar escala y cierre a toda la abertura. El patio también está enrejado con una tela de alambre, lo que le daría también una protección bioclimática muy adecuada. Por lo tanto, me interesaba esta obra. Hay un libro también de Enrique Norten, un libro que salió aproximadamente a fines de los 90, muy interesante. Es un librito que está en biblioteca de la facultad, ustedes lo pueden hojear, donde van a encontrar parte de sus primeras obras, ¿no? Este es otro ejemplo que en algún momento ya lo hablamos, creo, sobre cuando vimos la obra de Ricardo Legorreta. Hablamos del Centro Nacional de las Artes, que está ubicado al sur de la Ciudad de México, en donde hicieron edificios varios arquitectos elegidos por el gobierno, entre ellos Ricardo Legorreta, y este edificio que es la Escuela Nacional de Teatro de Enrique Norten, que en ese momento trabajaba con Bernardo Gómez Pimienta, muy buen arquitecto también. Lo pueden seguir y ver sus obras. Fue decano de la Universidad de Anáhuac y tiene muy buenas obras y sobre todo diseño de equipamiento. En esos años trabajaban juntos, eran socios, Norten y Gómez Pimienta, y este es el proyecto. En ese momento está en maqueta. Hay fotos después de que la vamos a ver, de la visita que yo hice a la Escuela Nacional de Teatro, en donde se genera un gran despliegue tecnológico, como es este gran pórtico curvo, ¿no? En donde encierra un gran espacio interior, que es el gran hall del edificio, y para llegar a ese hall hay que atravesar este punto de filtro, donde aparece también con una clara referencia a Le Corbusier en la Asamblea de los Hilanderos en la India, esa rampa que ingresa desde este punto, una rampa realizada apoyada en un muro de hormigón, y donde se produce el ingreso a esta especie de gran galpón. Ese gran galpón encierra parte del hall que hablábamos, un hall de 4 o 5 niveles de altura, enorme, y en este sector donde se desarrolla ya las distintas dependencias de la Escuela Nacional de Teatro. Otro de los edificios muy importantes que realiza Enrique Norten en esos años, en los años 90, y que incluso le dan el premio Mies van der Rohe por este edificio, es el edificio Televisa, ubicado muy cerca también del centro histórico de la Ciudad de México. Hacen una especie de paraboloide curvo, con esta forma de este doble arco, y que se va enangostando hacia el final por las características que tenía el terreno. Esto obliga a un gran despliegue tecnológico para fabricar todas las piezas que debían ser armadas como una especie de mecano. Es decir, que también dentro de esta postura existe ese afán por un tecnologismo que diríamos que no está a la altura del México real, del México con las carencias, con las limitaciones, con esa gran situación económica que se ve en muchas partes de la población, pero que de todas maneras quiere insertarse en un mundo mucho más en un mundo mucho más desarrollado y tecnologizado, si es que vale la palabra, ¿no? Estas son otras de las imágenes, maquetas ya del edificio Televisa. Este también es otro caso, un edificio muy interesante ubicado en la zona de Polanco, una colonia muy turística y de mucho poder adquisitivo, ubicado en la zona noroeste de la ciudad, en donde se hace un ejercicio de rearquitectura sobre un edificio existente. Se
se lo activa como un pequeño hotel, un hotel boutique, y se crea toda una fachada de vidrio con vidrio esmerilado, ocultando todos los balcones de las habitaciones, lo cual a la noche genera todo un efecto interesante. En la planta alta también se crean toda una serie de espacios muy agradables para estar y disfrutar de esa zona de la ciudad. Esto sería lo que tendremos, lo que tenemos en la clase de hoy, la clase 5. Para continuar, el miércoles próximo con la clase 6 y 7, donde vamos a ver la obra del arquitecto Alberto Kalach y de otro arquitecto que es Mario Lazo. Yo voy a ir subiendo material de ellos dos para que ustedes vayan tomando contacto y que vayan analizando también su producción. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.